Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, parásitos y motosierra. Conversamos con Nicolás Eizaguirre, exministro de Hacienda, y con Matías Acevedo, exdirector de Presupuesto. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. Despreciar al Estado está de moda. Hablar en términos no solo críticos, sino que despectivos, incluso insultantes del Estado, de la burocracia y de los funcionarios públicos parece un signo de estos tiempos. En Estados Unidos tuvimos el Dodge de Elon Musk, presentado como un intento para racionalizar los gastos excesivos, pero que desde el comienzo fue más bien un esfuerzo propagandístico e ideológico que un plan serio de austeridad. Musk reclutó un grupo de supuestos genios que entendían poco y nada de lo que estaban haciendo. Sus supuestos descubrimientos fueron vergonzosos. Musk anunció con bombos y platillos un gigantesco fraude de beneficios sociales para personas de 120 años de edad porque no entendieron que esa era una fórmula estadística que se usaba cuando había información faltante. Luego, Donald Trump denunció $50 millones usados para comprar condones a Gaza que, según ellos, jamás habrían convertido en bombas contra Israel. En verdad, lo que los genios habían encontrado era un plan de prevención del contagio de VIH en una provincia del país africano de Mozambique llamada Gaza. Esta estupidez, francamente, se combinó con persecución ideológica contra áreas del Estado, como la ayuda humanitaria, y un nivel bastante increíble de crueldad. Por ejemplo, prohibiendo repartir ayuda humanitaria que ya había sido comprada y pagada y que, según múltiples informes, ha cobrado vidas de niños muertos por enfermedades como la malaria o el SIDA, cuando tratamientos fueron interrumpidos, aunque los medicamentos ya estaban comprados. En Argentina, Javier Milei hizo famosa la motosierra. Por supuesto que el Estado argentino está hipertrofiado y hay corrupción, despilfarro de platas públicas en operadores políticos y en ñoquis, como llaman a esos supuestos empleados que solo aparecen en el lugar de trabajo los días de pago. Pero Milei más bien se centró en blancos ideológicos como la televisión pública, la producción de cine, las universidades o la investigación científica. Fueron revanchas proselitistas llenas de insultos disfrazadas de austeridad. Y todo esto en medio de un discurso de extrema violencia contra empleados públicos por parte de un Milei que es jefe de Estado, pero dice que odia a ese Estado y que es un topo que lo quiere destruir desde dentro. Son ejemplos extremos de una moda que en Chile se suele replicar sin mayor reflexión. El ejemplo más claro es el plan de cortes de $6.000 millones en 18 meses que José Antonio Kast promete implementar si gana la presidencia. Un plan que ha sido cuestionado como inviable por economistas de derecha, centro e izquierda y que Kast se niega a explicar. Es un hecho bastante insólito en nuestra historia política que un candidato no solo dé números que son cuestionables sobre su principal política pública, sino que de plano se niegue a explicarlos. Para llenar ese vacío se han inventado cifras falsas, como que este gobierno habría contratado a 100.000 operadores políticos, lo que simplemente es mentira. Y se han usado insultos como describir a esos empleados como parásitos, un término usado por el estratega en jefe de Kast con una amplia historia de 2 décadas de trabajos políticos pagados con plata fiscal. Ese es el estado del debate sobre el Estado en esta campaña, más bien un simulacro de debate. Medias verdades, mentiras completas, insultos, caricaturas por doquier y con harta hipocresía además. Algo que es lamentable porque la reforma del Estado es un tema importante y serio para el futuro de Chile. Además es un tema que debiera convocar tanto a izquierdas como a derechas, porque para reducir la desigualdad, para llegar con ayuda social a quienes más lo necesitan y brindar mejores servicios en vivienda, salud o educación, supuestamente metas prioritarias para la izquierda, un Estado eficiente es fundamental. Y para mejorar la seguridad pública, combatir la delincuencia y fomentar el crecimiento económico, supuestamente prioridades de la derecha, también se necesita un Estado eficiente, ágil y con músculo. De hecho, hoy debería ser un momento muy propicio para poder concordar reformas, porque la izquierda, que generalmente ha sido la más reacia a reformar el Estado, ahora ha tenido que experimentar de primera mano los lomos de toro que crea la burocracia. En municipios y en el gobierno central, el Frente Amplio ahora tiene una visión mucho más realista de estos problemas que hace 4 años y por lo tanto mayor disposición a acordar esos cambios. Por eso, un diagnóstico equilibrado es necesario. El Estado chileno no es un monstruo ineficiente como el argentino,
pero tampoco es, por cierto, un modelo perfecto. Algunos datos. Desde 2007, el gasto público ha crecido del 19 al 27% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Como ese gasto ha crecido más rápido que la economía y que los ingresos vía impuestos, se está financiando cada vez más vía deuda, que ha pasado del 4 al 42% del PIB. Por supuesto, parte de ese aumento es necesario en un país que crece y quiere cubrir necesidades sociales. Dos de esos 27 puntos, por ejemplo, son por la PGU, una política pública que todos consideran necesario mantener. Otro aumento importante es gasto en personal, que en 20 años pasó del 4,6 al 7,1% del PIB. Pero de nuevo, aquí se mezcla gasto que sí queremos, por ejemplo, en más carabineros o mejoras para el personal de la salud y la educación, con mal gasto, clientelismo o apitutados. Chile no necesita motosierras ni denuncias sobre parásitos. Necesita un bisturí que corte grasa, fortalezca músculo y haga diagnósticos certeros sobre qué y cómo reformar para tener un Estado que haga mejor su trabajo en beneficio de todos los chilenos. La reforma del Estado es el tema de hoy en Lo que Importa. Conversamos ahora con Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda, entre otros cargos en los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet. Nicolás, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto, Daniel. Cuando puedo, veo tu programa. Muchas gracias. Nicolás, partamos por esta discusión que se ha dado sobre... A ver, primero, para partir más atrás, ¿es necesario, crees tú, es una buena idea recortar el gasto público en Chile? No. Eficientarlo, o sea, sacar programas malos y sustituirlo por programas buenos, no cabe la menor duda. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del crecimiento económico, ¿es el gasto fiscal en Chile, 25% del producto, una mochila pesada para que la economía pueda crecer? O sea, por ningún lado. O sea, nosotros somos el país con el Estado más pequeño dentro de los países con nuestro nivel de ingreso o mayor. Y los países que hoy día son desarrollados, cuando pasaron por nuestro nivel, tenían sectores públicos más grandes que nosotros. Nosotros tenemos insuficiencia de bienes públicos. Por tanto, desde el punto de vista, digamos, estructural, ¿es el Estado una mochila insoportable para el crecimiento? No, bajo ningún punto de vista. O sea, comparativamente a países en nuestro nivel de desarrollo, nuestro Estado es más pequeño que el promedio. Exacto. ¿Es más eficiente o más ineficiente? ¿Se puede saber eso? Eso es muy difícil medirlo. Sí, claro. Pero el único estudio disponible serio que hay sobre esto es el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de hace unos 3, 4, 5 años atrás. Y comparó la ineficiencia del gasto público, claro, en América Latina, que no luce por lo eficiente. Y nosotros teníamos, pero lejos, el menor nivel de ineficiencia dentro de la región latinoamericana, que la conozco bien porque me tocó supervisarla 5 años. Por tanto, no es ni muy ineficiente ni muy grande. ¿Significa eso que no se puede hacer más eficiente? Por supuesto que no. Y yo soy completamente partidario de hacerlo más eficiente. El segundo factor que yo enseño macroeconomía en la universidad, que habitualmente se argumenta para rebajas del tamaño del gasto público, es que el gasto público está desplazando, se llama crowding out, inversión privada. Eso sucede cuando el financiamiento tanto de la deuda pública cuanto de los nuevos déficits está presionando el mercado de capitales y está generando tasas de interés muy altas. ¿Dónde ocurre eso? En Argentina. ¿Dónde ocurre eso? En Brasil. ¿Dónde ocurre eso actualmente? En Francia. O sea, no es que esto sea una cuestión hipotética. Hay muchos casos donde un gasto público mal financiado y excesivo te genera presión sobre la tasa de interés, por tanto el costo de fondo para las inversiones es más alto y por tanto las inversiones más pequeñas. ¿Sucede eso en Chile? No. Y es un problema que cualquiera lo puede mirar, que miren cuántas son las tasas de interés de largo plazo en Chile versus el resto de los países de América Latina y contra su propia historia. Y el nivel de las tasas de interés de largo plazo hoy día es más o menos el que existían por ahí por el 2018. Cuando el expresidente Piñera hablaba que éramos un oasis. O sea, ¿existe un sector público presionando la disponibilidad de fondos e impidiendo la inversión? No. O sea, por ninguno de esos lados... que son los dos lados por el cual tú podrías vincular tamaño del Estado con dificultades para crecer. ¿Ya? Y en ninguno de esos lados entonces se justificaría que hoy sea una meta que nos tengamos que poner a decir hay que reducir el tamaño del Estado en Chile. No por ninguno de esos dos lados. Ahora, si tú me preguntas la respuesta completa,
nosotros estamos todavía con lo que se llama un déficit estructural. O sea, más allá de factores cíclicos, que hoy día la verdad que la economía no está pasando por un bajón cíclico, tenemos un déficit de 1,5, 2 del producto. Entonces, si seguimos a este ritmo, la deuda pública va a comenzar a escalar. Ujú. No va a llegar al punto en el futuro cercano, previsible, que genere una presión sobre las tasas de interés excesiva. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros hicimos con el presidente Lago y después me ayudó Marcel, el balance estructural, esto venía de la crisis asiática. Porque tú tener un nivel bajo de deuda pública, y podemos entrar en esos detalles, es un seguro, en el sentido de que si te viene una catástrofe grande, tú tienes espacio fiscal cuando la política monetaria deja de ser efectiva. Sucedió en la crisis del 2008 y sucedió en la pandemia. Uh-huh. Y ahí los países que podían, entre ellos nosotros, hicimos una política fiscal súper expansiva, aumentó la deuda 5 o 6 puntos del producto. Si tú estás en el límite, no lo vas a poder hacer. Y ese ya empieza a ser un problema para Chile si es que no corregimos los déficits que estamos acumulando. Claro, pero eso, como tú bien lo adviertes, implica poner disciplina en el ritmo de crecimiento de la deuda hacia adelante. O sea, ojalá bajar un poco el 42% que hoy día, digamos a 40, 38, pero eso puedes hacerlo lentamente, que es básicamente comprar un seguro contra eventuales catástrofes financieras que vengan en el futuro. Pero hoy día el gasto público y su financiamiento no constituye desde el punto de vista macroeconómico, como lo sabe cualquier profesor de teoría macroeconómica, un impedimento para el crecimiento. ¿Significa eso que el gasto público es completamente eficiente y que no hay que...? Por supuesto que no. O sea, son dos cosas distintas, obviamente, pero sí se puede hacer más eficiente con el mismo nivel de gasto, evitar cosas en las que estamos malgastando plata y así ser más eficiente o poder gastar más en planes sociales en los que queremos gastar. No solo planes sociales. Después podríamos conversar en qué cosas sí nosotros tendríamos posibilidad de potenciar el crecimiento con un mejor gasto. O sea, desplazar gasto malo por gasto bueno. Gasto que sí ayude a generar más crecimiento también y más inversión privada. Por ejemplo, investigación y desarrollo. Por ejemplo, la vieja promesa de 1% del PIB está muy lejos de cumplirse. Donde, por ejemplo, hoy día Estados Unidos, como tú sabes, está con todo el problema de la guerra comercial y todos los economistas dicen esto va a afectar el crecimiento de Estados Unidos. Pero eventualmente no lo va a afectar tanto porque Estados Unidos es un país súper innovador. ¿Y por qué es súper innovador? Bueno, además porque tiene un sector privado pujante y defensa de los derechos de propiedad, porque tiene un mercado de capitales súper, hiper, duper profundo. Entonces, las empresas innovadoras, ya sea para los prototipos, para el primer fase, la segunda fase, o para escalar hacia arriba, o finalmente para hacer de tamaño interesante, tienen algún producto financiero que los financia. En eso nosotros todavía tenemos muchas discontinuidades. Tenemos algo de capital de riesgo que es para el principio, pero no tenemos banca de desarrollo. La banca de desarrollo que se apalancaría con el BID, con el Banco Mundial, etcétera, etcétera, lo que te hace es que te permite que los proyectos innovadores que parece que pueden tener éxito, pero que ya necesitas $20 millones, no tienen cómo sacarlo. Y esto es una cosa que se puede conversar transversalmente. Entonces, ahí tú tienes algunos puntos, digamos, vacíos, algunos casilleros vacíos en el tema de innovación. Tú necesitas más plata también para la investigación básica y aplicada a nivel de las universidades. Para partir. Sigamos con cosas que tienen que ver con el crecimiento. Educación. Fíjate que nosotros hicimos, y esto fue transversal, porque tengo nobleza obliga, en esto me apoyó mucho la UDI, y posteriormente la Mircha del Piano, porque ahí justo yo salí, la carrera docente. Chile es uno de los pocos países que tiene remuneraciones de maestros asociadas a su desempeño, porque hay evaluación docente, que fue súper resistida. Nosotros mandamos una huelga de 3 meses. Pero todavía el perfil de salario, si tú eres muy buen profesor joven, te demoras demasiado en llegar a un nivel aceptable. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que todavía las mejores PAES no van a pedagogía. Entonces tú necesitas hacer una carrera todavía más atractiva y eso cuesta plata. Necesitas hacer una carrera como existe en todos los países más desarrollados del mundo de directivos escolares, también con buenas remuneraciones sujetas a desempeño. Entonces, después tú tienes que la subvención de la que viven
el 93% de los alumnos será entre 100 y 150, y los colegios privados cuestan 450 o 500. Entonces, claramente hay un gap todavía muy fuerte. Estamos mal en educación, no en términos absolutos, no en términos relativos, sí en términos absolutos. PISA, nosotros somos el primero de América Latina, lejos. Claro, pero no es. Pero cuando nos comparamos con donde queremos estar, estamos muy lejos. Muy lejos. Exactamente. Si tú ves el esfuerzo que hicieron los países que lograron la transición por arriba de nosotros, China, una cosa impresionante lo que hicieron en educación. Nicolás, para volver un poquito atrás, si estamos acumulando deuda, y eso puede ser un problema a mediano plazo porque nos estamos gastando un poquito el seguro, por decirlo de esa manera, y la solución no es bajar gasto público para balancear el presupuesto, ¿la solución es tener más impuestos? No. Yo supongo que tenía en mi hipotálamo la propuesta de los 6.000 millones. Que eso es un sobreajuste brutal. De que tú necesitas que el ritmo de crecimiento del gasto público, supongamos que la economía crezca 2,5, el ritmo de crecimiento del gasto público va a tener que ser 1,5 por algunos años. Que se vaya ajustando lentamente, creciendo el gasto público un poquito menos que la economía. Pero no necesitas hacer un sobreajuste, pegar un gualetazo ahora. Eso es lo que necesitan los países que están fuera de los mercados de capitales porque nadie les presta porque tienen un déficit fiscal gigantesco. Pero no es nuestro problema. Entonces, ¿para qué nos vamos a pegar dispararnos en los pies cuando tenemos tiempo para hacer ese ajuste? Cuando dices dispararnos en los pies, ¿qué efectos tiene un corte en 18 meses, que es lo que propone José Antonio Kast, del gasto fiscal de 6.000 millones de dólares? Bueno, desde luego ahora va a venir mi gran amigo, ex profesor, y después fue amigo mío y colega en el Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, que es muy conocido entre los economistas, muy, muy conocido. Y me dijo, yo todavía creo en los multiplicadores, Nicolás. O sea, pegar un chantón de gasto público de 2% del producto, que son los 6.000 millones de dólares, te va a producir una desaceleración económica. Ahora, ellos supongo yo que querrán al mismo tiempo bajar impuestos, pero los impuestos muchas veces se demoran en producir demanda, no es inmediato, no es plata, no es como el IFE, no es plata para el bolsillo, ¿te fijas tú? Entonces, en cambio, los 6.000 millones es plata que le está llegando a alguien, ¿cierto? Entonces, claro, en el corto plazo es muy difícil de manejar eso sin tener una desaceleración. Porque estás sacando 6.000 millones de dólares de la economía, de un suágate. Así de fácil. ¿Y eso qué provoca? Produce una desaceleración y eventualmente hasta crecimiento cero negativo. ¿Podría haber una recesión? Es que no han especificado exactamente en qué y qué van a hacer con esos 6.000 millones. Si simplemente cortan gastos 6.000 millones y nada más, eso va para recesión. Pero han dicho que van a bajar que van a eliminar las contribuciones, que van a bajar los impuestos a las empresas. Todo eso es dinero que vuelve a entrar a la economía. No sé cuál es el neto de una cosa y la otra. En cualquier caso, bajar contribuciones al crecimiento económico no le ayuda en nada. Bajar impuestos a las empresas, sí, pero muy pequeño. El efecto, la Comisión Marfan estudió esto y es del orden de 0,7 por punto al cabo de 10 años. Entonces, ponle que bajáis 5, son 3,5 puntos en 10 años, o sea, 0,3 por año. Es bien, no es despreciable, cualquier cosa ayuda. Lo único que es un poquito pro crecimiento. Pero las otras cosas que han estado señalando, como el chavo préstamo o el eliminar las contribuciones de bienes raíces, no ayudan para nada al crecimiento. Y por lo tanto podría tener un efecto entonces contraproducente, más bien negativo para el crecimiento económico, al menos en el corto plazo. No. Si tú cortas 6.000 y parte de eso lo devuelves a través de esta eliminación de impuestos, primero es parte. La eliminación de impuestos no tiene un impacto tan rápido en el gasto como tiene el corte de gasto. Y si trabajan impuestos por 3.000 y baja el gasto en 6.000, igual tienes 3.000 netos, que es un shock fuerte para la economía, ¿te fijas? Además de que uno es más rápido que el otro. Nicolás, cuando escuchas estas declaraciones del tipo... ¿Para qué? Sí. Es el punto, ¿para qué? ¿Tú crees que no tiene sentido? ¿Ayuda al crecimiento? No. ¿Tienes un problema de mochila fiscal que te impide crecer? No. ¿Tienes que hacer un ajuste, como te dije, crecer menos que los ingresos para reganar margen por si hay otra crisis? Sí. Ya. Cuando escuchas estas declaraciones del tipo, aquí hay 100.000 empleados públicos que en verdad son operadores políticos o son parásitos y que hay que sacar del Estado, ¿qué te parece ese acercamiento al problema? Para redondear lo anterior, no solo no hay que bajar 6.000,
sino que hay que reasignar mucho, redistribuir, sacar los gastos malos, sin duda, porque hay necesidad en educación, hay necesidad en innovación, hay necesidad en salud, hay necesidad en infraestructura, hay necesidad en vivienda. Por tanto, ¿cómo voy a cortar 6.000 en términos totales? Además, incrementando estas necesidades, tendría que cortar, no sé, 9.000 o 8.000 de lo que ya existe. ¿Y dónde vas a hacer eso? Y además, ¿para qué? ¿Y no crees que sea posible ese corte? Bueno, esta cosa tiene que pasar por el Congreso, eso ya se ha repetido hasta la saciedad, pero tú me habías preguntado otra cosa. Sí, no, ¿qué te pasa cuando escuchas en el debate público cosas como, por ejemplo, que aquí hay 100.000 operadores políticos contratados por el gobierno, que aquí hay parásitos que hay que sacar del aparato público? A ver, aquí ha habido poco en la discusión, yo me puse a mirar un poquitito en las redes, no, en la internet. ¿Tú sabes cuánto es el empleo público como porcentaje de la población activa que está trabajando con deseo de trabajar? En Chile es menos de 8%. ¿Sabes cuál es el promedio de la OECD? 18%. Entonces, que tenemos un Estado pequeño y más bien subdotado, entonces sacarle 100.000. ¿Cuántos son los empleos públicos en este momento? Como 500.000 en el gobierno central y unos 250, 300 en las municipalidades. 800. Sobre una fuerza de trabajo de más de 10 millones, menos de 8%. ¿Cuánto el promedio de OECD? Más de 18%. Entonces, te fijas tú que es la típica cosa de ¿qué es lo que están tratando de hacer? Decirle, mire, usted que se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y que apenas llega a fin de mes, resulta que usted tiene 100.000 operadores políticos que hacen punto menos que nada y se llevan millones para la casa. Entonces aquí la solución está en sacar a todos estos parásitos, o como le llamaron, o no sé qué diablo, pero eso es tan extremo y falaz como cuando la extrema izquierda te dice lo que pasa es que los empresarios son todos unos coludidos o explotadores o rentistas. Entonces, ¿qué vaya a comenzar a eliminar empresarios? Bueno, hay un puñado de gente que hizo facturas falsas, otro que se coludió, pero en el gran número de empresarios, la inmensa mayoría está generando riqueza y progreso. Lo mismo ocurre con los empleados públicos. Entonces, tengamos mejores filtros. Nosotros ya hicimos el gobierno del presidente Lagos, la alta dirección pública. Si hacemos acuerdos transversales, estoy seguro que podemos tener mejores criterios de techos para los salarios, para evitar que contraten operadores en los gabinetes de los ministros, en fin. Pero eso requiere, como lo hicimos con el financiamiento de la política, acuerdos transversales. Y para mí, todo al final, el problema del crecimiento, más allá de talla A o de talla B, pasa por un gobierno que sea capaz de tener transversalidad. En cambio, cuando tú dices yo estoy en esta mitad, los buenos chilenos, contra todo el resto, no te va a resultar. ¿Te parece demagógico ese discurso? Es muy efectista. Es muy efectista. Primero, exagerar hasta la saciedad de la crisis. Ningún persona, observador externo que mira a Chile, entendiendo que la gente está asustada con los problemas de seguridad, tú me dejaste mejor que yo, o mirando la economía como si se de mirarla yo, puede decir que este país está al borde, digamos, del colapso. Es una cosa completamente absurda. En el primer lugar, nadie nos prestaría plata a las tasas de interés bajísimas que nos prestan si esto fuera así. Pero lo que estás tratando es de generar esta psicosis, que es lo típicamente que hace la derecha populista, lo mismo que hace Orbán, es lo mismo, bueno, tú lo has estudiado, lo mismo que ahora esto se está generalizando, porque estos autoritarios ya están en todas partes, el de Egipto, el de Arabia Saudita, bueno, todos los amigos de Trump. Entonces tú estás tratando de generar una sensación de caos. Ahora, es extraño que haya pescado tanto en Chile. Yo tengo alguna hipótesis de por qué. Porque efectivamente, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos la clase trabajadora lo estaba pasando mal. Bueno, en Chile no es que lo esté pasando mal en términos absolutos, pero se rompió el sueño. Porque cuando nosotros crecíamos 5 o 6% y aumentaba el gasto en educación, en salud, etcétera, etcétera, la promesa de que mis hijos van a estar mejor que yo estaba vigente. Hoy día ya no. Y Nicolás, ¿qué pasó ahí? Porque muchas veces se echa la culpa también al gobierno del que tú formaste parte, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y se dice, ahí como que se cortó la línea de crecimiento, de que mejore la productividad, y de alguna manera ahí, algunos le echan la culpa a la reforma tributaria que encabezó ese gobierno, no hemos vuelto a crecer a las tasas que crecíamos antes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se perdió en Chile en ese momento? O en otro momento, ¿cuál es tu tesis que no hemos podido recuperar? Ya, lo que pasa es que la política suele ser la batalla por el poder, no la batalla por la verdad. Es una cosa que siempre Harari y es muy importante recordarla.
yo como tengo un cierto vicio, si tú quieres académico, pero porque creo que al final el estudio riguroso de las cosas lo único que te permite encontrar soluciones efectivas y no efectistas. Porque las soluciones efectistas duran 2 o 3 años, después viene la oposición, le gana al gobierno y comienza con esta alternancia destructiva, creo que le llama alguien por aquí. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Esto es, no sé cuánto rato tenéis, pero... Tenemos tiempo, pero te lo voy. Lo primero, la globalización venía cojeando fuertemente. Primero por la excesiva desregulación entre ella del sector financiero y el mundo fabril o industrial en los países desarrollados del oeste, o sea, Europa y Estados Unidos, venía perdiendo competitividad con China y los asiáticos de una forma salvaje. Entonces una parte importante de la población se estaba quedando atrás de forma muy importante. Viene la gran crisis del 2008-2009, me remito casi 100 años antes, la gran crisis de 1929. Entonces comienza realmente una situación de mucha tensión en la economía mundial. Y eso nos tira para abajo primero y rompe primero el sueño de la concentración que crecía al 5%, ese Bachelet 1. Después viene un suelto vuelo de gallina, porque lo que la gente, si mira rigurosamente las cifras, pasada la gran crisis del 2008-2009, se recuperó la economía mundial y parecía que todo hubiera vuelto a normal. Subió el cobre, Claro. Los primeros años de Piñera 1 se creció, pero ya el 2012, si tú ves, pleno gobierno de Piñera, la cosa comenzó a caer. ¿Y qué comienza a pasar entonces una vez, digamos, del rebote de la gran crisis? Bueno, lo que pasa hoy día. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que los americanos se comenzaron a dar cuenta que China era un peligro para su hegemonía brutal y comenzó la guerra comercial. Y si tú miras las cifras, Daniel, nosotros vivimos de las exportaciones. Las exportaciones en el mundo, su crecimiento se desaceleró a la mitad. Las exportaciones de América Latina desde 2012 a esta parte se desaceleraron a la tercera parte, las nuestras a la octava parte. Todos estos son factores externos. ¿Hay algo que los chilenos hicimos mal acá para no lograr entender el cambio de ciclo y buscar otro motor de crecimiento? Sin duda, sin duda. Ahora, yo me acuerdo que venía en 2013 por ahí llegando al Fondo Monetario Internacional y nobleza obliga y también mis propias excusas. Yo no me di cuenta para nada. Porque todas las cosas que decían los grandes economistas del mundo y nosotros veíamos ahí en el Fondo Monetario era que la economía, después de la gran crisis de 2008, 2009, 2010, había vuelto a... Claro. Habían algunas matices, cuidado, porque viene el proteccionismo, pero nadie se daba cuenta que esto había un cambio enorme, un cambio epocal. Entonces nosotros no nos dimos cuenta a tiempo acá que venía un cambio epocal. El problema es externo, pero la solución del problema es interna. Obviamente tú tienes que, frente a estas nuevas realidades, tienes que hacer las cosas distintas. Y ahí yo creo que nos demoramos mucho tiempo. O sea, de hecho, todavía creíamos que lo normal era volver a crecer al 5% y que nuestro gran problema era no redistribuir suficiente, construir un estado de bienestar, que es un poco lo que le pasó a los europeos. Y resulta que con un crecimiento de 2%, 2,5% no te da para un estado de bienestar. Tenés que volver a pensar cómo fomento el crecimiento. Y hay algo que particularmente la izquierda ha sido muy lenta en darse cuenta, ¿no? De lo relevante que es volver a crecer a cifras importantes precisamente para lograr financiar esas prestaciones sociales. Claro, y no se trata, porque te escuchaba en el podcast de la mañana, haber abandonado. Para mí el crecimiento en sí mismo no tiene sentido. Mi sueño desde que soy niño es que en este país haya igualdad de oportunidades y por tanto que el Estado genere las condiciones que no genera, digamos, el mercado, porque así tú vas saliendo de la tendencia. El capitalismo es fantástico para crecer, tiene un problema, concentra. Y a través de concentrar se autoderrota. Entonces tú tienes que tener un Estado que esté permanentemente haciendo la contracorriente, no limitando al sector privado, pero sí redistribuyendo. Y eso es lo que hacen, ¿cierto? Entonces ahí nosotros no nos dimos cuenta a tiempo. Y hasta yo diría, bueno, la crisis social. La crisis social es es contra el abuso, pero un apetito por un discurso que venía de antes. ¿Cuándo van a venir realmente la sociedad de bienestar? Y Nicolás, en ese ámbito, en el ámbito del diagnóstico de cómo crecer, porque hoy día el crecimiento económico nuevamente es uno de los grandes temas de una campaña, cosa que no pasaba en las campañas anteriores, y el diagnóstico es básicamente hay que... Pero perdón, lo que te quería decir a propósito del programa que te vi, no es que uno haya arriado las banderas del estado de bienestar,
Si lo que pasa es que es completamente imposible construir un estado de bienestar con un crecimiento de 2%. Correcto, por eso es para poder redistribuir. Ahora hay un consenso de que es muy importante volver a crecer, que la derecha creo que siempre lo ha tenido más claro, la izquierda tal vez menos, pero ahora hay un consenso. Si tú tienes un plato relativamente pequeño, y yo estoy con hambre y te quiero pedir un poco, tú vas a defender ese plato, pero con uñas y dientes. Claro. Si el plato te está creciendo y te están trayendo unos agregados, tú convidáis. Sí, claro. Es lo mismo que sucede con los seres humanos, sino es que la gente sea egoísta. Lo que pasa es que cuando están llegando a fin de mes con dificultades, no quieren oír la palabra impuesto. La pregunta es, lo que tú escuchas en esta campaña sobre cómo volver a crecer a cifras más altas, ¿hace sentido? Que básicamente reducir permisología, reducir impuestos, dar mejores incentivos a la empresa privada, a la inversión externa. ¿Hace sentido esa fórmula? Mira, yo me resisto un poco a discutir la lista de lavandería, de cosas que tú tienes que hacer para crecer más. Porque creo, y en eso he sido consistente, majadero, latero, llámale como quiera, que el problema central es nuestro sistema político. O sea, si tú no eres capaz de ponerte de acuerdo, tú puedes tener la idea más brillante o menos brillante, más populista o más realista, y no vas a lograr nada. El presidente Piñera no logró hacer nada de su programa. El presidente Boric no ha logrado hacer prácticamente nada de su programa. Entonces, ¿para qué sirven estas ideas en los foros? Y yo creo que en ese sentido, y espero que cada día más Jara esté en eso, pero Evelyn Matei ha estado en lo apropiado. Sin embargo, en épocas de crisis solo las cosas altisonantes son las que suenan, ¿no? ¿Te pareció Evelyn Matei la más acertada en lo que planteó en la campaña? Creo que ha estado acertada, planteando que somos un país, etcétera, etcétera, y creo que Jara tiene que irse exactamente hacia allá, que discutan las matices entre ellas dos. Pero el que no está claramente buscando la unidad del país y que está con pura fórmula de como cabritas, esas que son apetitosas pero que se disuelven rápido, es Kast. Entonces, el problema central, Daniel, para mi gusto, es la capacidad de consensuar, como se hizo en pensiones. Ahora, ¿qué cosa habría que consensuar? Consensuar cuestiones de educación, en innovación, en salud, en capital de riesgo. No son cosas imposibles, pero sí en eficientar el gasto público. Pero si tú estás con todo el resto del país en tu contra, porque eres un gobierno minoritario, y trata de sacarle ciertos beneficios a un sector de empleados públicos, obviamente la mayoría se te va a tirar en contra y te los van a sacar a la calle. Si la única forma de aguantar las reformas estructurales que no son indoloras es que quienes las apoyen sean un consenso transversal, porque si no el que las propone los otros le pegan en el suelo. Y estamos muy lejos en Chile, lamentablemente. Nicolás Izaguirre, gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Bueno, pues. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Vamos a conversar ahora con Matías Acevedo, quien fue director de presupuestos durante el gobierno del presidente Piñera. Matías, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Partamos aclarando, tú no formas parte de ningún comando, de ninguna campaña. Ninguna campaña. ¿Por quién votas? Apoyo en la primera vuelta, voy a apoyar a Evelyn Matei. Ya, despejados esos puntos entonces. Partamos desde tu conocimiento, Matías, y vamos a ver que tú has estado en este tema también de no solamente hacer presupuestos, que es una pega bastante ardua todos los años, sino también buscar fórmulas también para ir reduciendo algunos gastos en el Estado. Partamos por lo más contingente. Esta promesa de recortar $6.000 millones de gasto fiscal en 18 meses sin tocar el gasto social, que ha dicho José Antonio Kast, ¿es posible de cumplir? Mira, Daniel, como contexto, la gente está cansada, está aburrida de los abusos del Estado. Yo entiendo cuando ven el caso fundaciones, dicen estos tipos, digamos, se benefician ellos mismos de los recursos públicos que pagamos nosotros. Y por lo tanto, y esos recursos, que no son muchos, digamos, pero da lo mismo. Aquí se pierde $1 de gasto público, que son aportes realizados por los ciudadanos, por todos los chilenos, unos con el IVA, otros con el impuesto a la renta. Da rabia, impotencia, la gente está cargada con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pasarse la raya para el otro lado. ¿Ah? Y en el sentido de, y lo digo bien responsablemente, porque al final del día es muy popular prometer recortes del gasto público en este contexto que estamos viviendo. Y por lo tanto, hoy día, por decirlo así, el que promete más, digamos, es el que está adheriéndose o buscando más votos. Y de hecho, es cosa de mirar las encuestas así que se hacen online y decir, bueno, ¿te parece que el Estado debe recortar 10.000 millones? Sí, 10.000 millones. Vamos por los 10.000 millones. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, Daniel,
una candidatura que aspira, digamos, a presidir el país, digamos, tiene que ser muy responsable porque después se va a chocar con la realidad. Y la realidad básicamente dice, a mí me tocaron 2 experiencias de ajuste de gasto público. Una durante la pandemia, junto con el exministro Ignacio Briones, hicimos un ajuste de $2.500 millones en la pandemia. O sea, y era para financiar vacunas, la última cama, etcétera. Y tuve un problema enorme con el Congreso. O sea, alguien se acuerda que tuve ahí un encontrón con el exministro Montt. O sea, fue probablemente la discusión más dura de presupuesto que por lo menos yo tenía recuerdo. Y fueron 2.500 millones para financiar gasto de la pandemia. En medio de una catástrofe inédita. Digamos, en el mundo. Entonces, y fuimos por todo con el exministro. Fuimos por todo. No nos autolimitamos en el sentido de que de repente uno dice, pucha, el gasto social no hay que tocarlo. Bueno, porque de repente hay gasto social que está re mal gastado, pues, Daniel. Entonces, ahí uno se tiene que preguntar, decir, por lo menos así no vamos a seguir operando. O sea, yo encantado de seguir entregando alimentación escolar a los niños y no lo voy a parar de hacer. Pero tal como se está haciendo, no, porque se está haciendo mal. Entonces hay que cambiarlo. Entonces, o sea, el gasto social, sí, efectivamente, PGU, gratuidad, de esas cosas estamos hablando. Después podemos ver de los abusos que se producen ahí también. Pero las cosas que están mal hay que corregirlas, ¿no es cierto?, en términos de gasto social. Y fuimos con todo y recortamos programas. Yo me acuerdo que el exdiputado Jackson decía, esto es como... recortaron tanto que no sé por dónde empezar, me decía. O sea, nos hicieron trampa, digamos. Y la verdad que no era trampa, íbamos por todo. Y la segunda experiencia fue esta comisión que citó que convocó el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, donde citó a 5 expertos de distintas sensibilidades políticas. Yo estaba sentado con el exministro, con el exdirector de presupuesto, Michel Bachelet, Sergio Granado, para poner un ejemplo concreto ahí y teníamos visiones distintas. Cuando nos sentamos. Y fuimos por todo, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir teniendo más déficit. Llevamos 15 años con déficit. Vamos por todo para equilibrar ingresos y gastos. ¿A cuánto llegaron? A 2.000 millones. 2.000 millones es lo que tú crees que hoy día responsablemente un gobierno podría recortar de gasto público. Podría recortar. Y te agrego una cosa más. Yo pago por ver. Si alguien me dice, Matías, vamos por 6.000. Vamos por ver. Pero que lo diga, que lo muestre y lo evaluemos. Pero eso no lo he visto. Entonces, a mí internamente me retan, digamos, la gente de mi sector me dice, pero ¿cómo? Le dices que no puede ir por 6.000. Yo no digo eso. Yo digo, ojalá, mira, si pueden ir por 10.000, vayan por 10.000, pero muéstrenme cómo lo va a hacer. Ya, pero es hasta ahora lo que ha dicho la campaña de José Antonio Caz, es que no va a mostrar su fórmula de llegar a los 6.000 millones de dólares, porque dicen, si la mostramos, este gobierno nos va a dejar amarrados de alguna manera. Claro, pero yo le podría responder, mire, bueno, si muestra las medidas para la delincuencia, entonces los delincuentes van a cambiar su comportamiento y no vamos a bajar la delincuencia. A mí me parece un argumento, a mí por lo menos no me satisface ese argumento. Yo creo que si uno tiene los argumentos, yo creo que, para serte súper franco, Daniel, yo creo que esto se hizo al revés. Dijeron, vamos por 6.000 millones, no sé a dónde salió esa cifra, y después se vieron el problema de tratar de explicarlo. Ese es el problema que hoy día está la campaña. ¿Y crees que no tienen cómo explicarlo? Y yo creo que hoy día ellos pueden encontrar, digamos, pero quizás algunas cosas no las quieren decir porque justamente pueden tener efectos electorales. Pero bueno, Evelyn Matei ha sido súper clara en ese sentido. Yo creo que también quiero ser justo con ella, digamos. Ella ha dicho, mira, yo voy a congelar empleo público, yo voy a recortar los programas sociales mal evaluados, yo voy a hacer, digamos, ajustes en distintas áreas del presupuesto y bueno, y eso no le ha costado, digamos, desde un punto de vista votos, digamos, sino que más bien es ser transparente porque es realista lo que puede hacer. Ahora, Matías, Evelyn Matei en términos de números es más ambiciosa, porque ella dice 8.000 millones de dólares en 4 años, en un periodo más largo, dice 2.000 millones por año. Uno podría decir también, es una cifra desmesurada pensar en algo como eso. Lo que pasa es que yo creo que ahí es difícil, estos temas son lateros de repente para la gente, porque son difíciles de entender, pero déjame tratar de explicarlo súper en simple. Si el presupuesto... No te preocupes, acá la idea es explicar los temas bien, así que no te preocupes. Si fuera el gasto 100, si fuera el gasto 100, lo que quiere hacer Evelyn Matei es una vez recortarlo y llevarlo a 98. Si tú lo recortas una vez... después, y lo mantienes todos los años 98, o sea, por ejemplo, no sé, recorto un programa mal evaluado. Y eso me hace pasar de 100 a 98.
Ese programa ya lo recorté, el próximo año no lo tengo que recortar de nuevo. No, son 2.000 millones de ahorro anual, 2.000 millones al año. 2.000 millones de ahorro anual, pero lo que tú recortas lo haces una vez. Claro. Y después José Antonio Caz lo que dice, de los 100, yo voy a bajar a 94. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una magnitud de 3 veces superior a lo que quiere hacer Evelyn Matei. Y ese ahorro lo mantiene todos los años. Pero no es que tú estás todo el tiempo buscando, recortando nuevos gastos para llegar a esos 98 o los 94, sino que lo haces una vez y eso es un ahorro. Es como la gente en la casa. Se cambia, tiene un problema, le bajaron el sueldo, se cambia de casa a un ahorro, a un arriendo más barato, ahorró, bajó el costo del arriendo una vez y después lo mantiene toda la vida. Pero tú dices, esos 2.000 millones sí son consistentes con el cálculo que ustedes hicieron en esta comisión de que se pueden ahorrar 2.000 millones anuales. Explicándolo en los grandes números, ¿de dónde salen esos 2.000 millones anuales que tú crees que sí es responsable de decir que se pueden cortar? Mira, por ejemplo, nosotros encontramos algo así, un poco menos de 100 millones de dólares en gente que hoy día está accediendo a la gratuidad, pero que no cumple los requisitos. ¿Ya? O sea, que son, hoy día la gratuidad está enfocada en la gratuidad universitaria, está enfocada al 60% más vulnerable de la población, y hay universidades donde el decil 7 y 8 desapareció. Universidades prestigiosas que nos dicen los rectores. Entonces ahí hay una fuente. Entonces, si eso uno lo extrapola además a 120 programas sociales que ocupan el registro social de hogares, y que hoy día el registro social de hogares dice que existe el doble de hogares unipersonales de lo que registró el censo 2024. Claro, ahora, hay un incentivo evidente de que las personas subdeclaren ingresos porque eso les permite acceder a gratuidad o le permite acceder a beneficios sociales que no están en su línea de corte. Ahora, entonces, ¿qué dijo Dorothy Pérez? ¿Qué dijo Dorothy Pérez? Dijo, bueno, eso es un área que tengo que fiscalizar porque ahí evidentemente hay un gasto, ¿no es cierto? Gente que está accediendo y que no debería acceder. 2 preguntas. Primero, ¿es posible hacer tan fácilmente esa fiscalización y decir esta gente está subdeclarando ingresos y por lo tanto vamos a hacer correctamente el cálculo para que no obtengan ese beneficio? Es posible. Nosotros teníamos una cifra más grande, Daniel, en la cabeza, porque hicimos los cruces con la encuesta CACEN. Y después nos juntamos con la Subsecretaría de Educación Superior. Nos reunimos con ellos, nos mostraron los detalles, nos dijeron cómo lo querían hacer y cuáles los sistemas que necesitaban los cruces de datos. Si al final el Estado tiene acceso a todos los datos, si la cuestión es que lo tienes que ocupar. Ahora, y nos mostró un plan que nos pareció súper razonable. Sí, mira, vamos a hacer 25.000 millones este año, después el próximo vamos a hacer 50.000 y después vamos a llegar a 70. Y nos pareció bastante razonable el proceso de fiscalización, digamos, de la forma. Y eso obviamente tiene que complementarse con un sistema de crédito, Daniel, que sea accesible, que sea... Claro. Porque si no, la gente, como tú bien dices, el incentivo se lo juega en el todo o nada. Digamos. Entrar o no entrar a la gratuidad. Y Matías, hay una segunda pregunta, porque una cosa es que técnicamente sea factible y otra cosa es que políticamente un gobierno quiera llevar adelante un cambio como ese, que significa en la práctica quitarle beneficios sociales a gente que hoy día está accediendo a esos beneficios y que el gobierno le va a decir, sabe que usted ya no califica, ya no tiene el beneficio. Eso tiene un costo político también relevante, ¿no? Lo que pasa es que esa es la otra gracia de esta medida, que no le va a quitar a los que ya tienen, sino que básicamente es el proceso de fiscalización para los nuevos procesos de postulación. O sea, es de aquí en adelante. De aquí en adelante. Entonces, de nuevo, evaluamos la parte técnica y la parte también la viabilidad política, porque tú tienes toda la razón. Al final la gran traba de todo esto es política, no es técnica. Oiga, si hacer esto en democracia es difícil. Es distinto que hacerlo cuando uno no tiene democracia, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto, porque es una decisión, ¿no es cierto? Si yo quiero llevar al Congreso, Daniel, bajar la gratuidad, bajar la PGU a más que el 90% de la población al 70%, pucha, que va a tener un problema grande, ¿no es cierto? Más allá de que puedo decir, ¿sabéis que yo legítimamente como gobierno quiero aspirar, ¿no es cierto?, al 70% y no al 90%. Y Matías, ¿qué otra fuente importante de las grandes, digamos, detectaron ustedes que podría servir para por ejemplo, otra de las cosas es que en el gobierno existe una cosa que se llama el gasto comprometido. Entonces yo, por ejemplo, tengo una política de gratuidad y digo, esta política de gratuidad es universal y va a llegar al 100% de la población. Y está proyectado así. Entonces yo no puedo, de alguna manera el gasto está comprometido, yo no puedo tocar ese gasto, digamos. Entonces dijimos, ¿cómo liberamos espacio de gasto para otras cosas o eventualmente para reducir el déficit fiscal? Dijimos, bueno, limitemos la gratuidad al 70% de la población. Hoy día es universal.
y eso, y dejar afuera, digamos, al decir 8, 9 y 10, digamos, que hoy día obviamente tiene acceso al crédito, etcétera, y otras fuentes de financiamiento, también te genera un ahorro, un potencial, digamos, ahorro de recursos de 600 millones de dólares, algo de esa naturaleza. Después están las famosas licencias médicas, que ahí hay por lo menos 900 millones de dólares entre las menores suplencias y reemplazos que tengo que hacer por las licencias médicas falsas, y además porque hoy día FONASA se gasta cerca de 600 millones de dólares de todas las cotizaciones que recibe, ¿no es cierto?, en licencias médicas, que no solamente en el sector público, en el sector privado, que ya vimos, la Contralora encontró 60.000, algo así, o eran 40.000 o 60.000 privados, ¿no es cierto?, que tenían licencias médicas falsas. Y entonces de eso también hay un ahorro muy relevante. Y también programas sociales mal evaluados que sistemáticamente han tenido problemas. Nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Siga atendiendo esa necesidad, pero así no. Mientras no corrija el programa, la gente no se merece que le entreguen esos beneficios de esa manera, porque es ineficiente, porque no es... ¿Puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, el programa de alimentación escolar. Ha tenido persistentemente problemas de evaluación. Son muchísimos recursos, son más de 1.000 millones de dólares. Y no se corrige. ¿Por qué? Porque no se le puede, obviamente, dejar de entregar alimentación a Luis. Entonces, nosotros lo que le pusimos es que esto tenga un antes y un después. O sea, el programa el próximo año no se puede entregar igual. Por lo tanto, se tiene que empezar a reformular ahora, ¿ya? Y eso obviamente requiere, digamos, de una acción del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación concreta, decir, este programa no puede seguir operando así. Y te obliga a reformularlo. Y eso, obviamente, si lo entregas de mejor manera, ¿no es cierto?, puede llegar a los mismos alumnos, pero de una forma más eficiente. Después de toda esta investigación que hacen ustedes, ¿no?, que es bastante compleja de ir detectando dónde se puede ahorrar, ¿qué te pasa a ti cuando se propone desde una campaña que aquí la mitad de la cifra, 3.000 millones de dólares, se puede alcanzar simplemente echando a operadores políticos que están en el Estado? Pucha, Daniel, al final del día lo que uno ve es que, de nuevo, yo espero que sea por el ardor de la campaña, digamos, pero si uno ve de nuevo los datos y se da cuenta, me van a retar de nuevo en mi sector, pero durante este gobierno el aumento de los funcionarios públicos han sido 27.000, ¿no?, reales, porque los otros son traspasos. Ese es el aumento más bajo de Michelle Bachelet 1. Esos son los datos. Entonces, yo no quiero decir con esto que no se puede hacer nada más, que de hecho nosotros en la comisión proponemos congelar la dotación por una medida de corto plazo para que opere el mercado de empleo público. Tú congelas y los lugares donde están sobredotados se van a mover a otros lugares sin perder los derechos y todo. Y durante un tiempo ves y ahí después ves ya qué es lo que me falta de verdad, dónde están los problemas, etc. Pero en este caso, por lo menos el gobierno central no tiene injerencia directa sobre los municipios, donde está el principal problema. Yo creo que además esta cifra de los 100.000, hay un problema de reporte de los municipios, no conversa con el aumento del gasto en remuneraciones de los municipios. O sea, las remuneraciones reales debieron caer, algo así como un 10% yo calculé, para que hayan entrado, no sé, 75.000 funcionarios al sector municipal. Entonces yo creo que también es un tema de cifras. Yo creo que esa cifra no es correcta. Pero más allá de eso, el gobierno central no tiene atribuciones directas sobre los municipios. Los municipios tienen independencia constitucional. Yo no puedo decirle al alcalde de Santiago, oiga, alcalde, ¿sabe qué? Échese a 5 funcionarios. Sí, obviamente hay programas hay recursos que entrega el gobierno central a los municipios y uno los puede presionar por ahí, pero eso tiene un impacto bastante limitado. No es, y hay obviamente una tensión política, sobre todo si el municipio es de otro sector político del gobierno. Entonces, no es tan fácil. No es llegar y decir, no, mira, yo tengo injerencia sobre los 100.000 funcionarios, si es que existieran 100.000. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, este error lo han cometido varias candidaturas, Daniel. Pero obviamente, en la medida que han ido mirando los datos, he dicho, ya sabéis que tienen razón. La verdad que lo único que puedo hacer son con los 27.000. Y si es que, porque de los 27.000, acuérdate que la gran mayoría de esos 27.000 están hoy día en los servicios de salud, en los hospitales. Yo espero que
nadie esté pensando, uno puede hacer más eficiente la atención hospitalaria, sin duda, pero nadie esté pensando que con las listas de espera que tenemos, ¿no es cierto?, vamos a llegar a la primera medida va a ser echar funcionarios de los hospitales. Y descontando todo esto, municipalidades, servicios de salud, los servicios locales de educación pública, que también obviamente se llevan gente que antes estaba en las municipalidades, carabineros y fuerzas armadas, etcétera. ¿Cuánto es lo que queda realmente en aumento? 7.700. 5.700 es lo que ha aumentado la dotación del gobierno central en este gobierno. Esos son $200 millones, creo, de ahorro, según lo calcula el ministro. Eso es menos que los gobiernos anteriores. Y ese aumento es menos que los gobiernos anteriores. Ahora, el gobierno anterior tuvo pandemia, entonces hay que descontar el efecto de pandemia, no sé cómo hacerlo, digamos. Pero si uno mira hasta Bachelet 1 es menor, digamos, y eso es el dato, digamos. Y yo creo que había un control de verdad, o sea, que ha existido, un control de verdad efectivo. Lo que pasa es que en el tema de la salud, Daniel, el gran problema que tú tienes, y nosotros también lo dijimos en la comisión, es que hay hospitales comprometidos, construcción de hospitales. Y tú cuando llevas un hospital en una zona, o sea, si tú sacas esa promesa, prepárate, o sea, te va a pasar un episodio parecido al de Magallanes. Entonces, lo que ocurre ahí es que los hospitales están sobredimensionados. Tú probablemente has escuchado, Daniel, muchas veces que lo primero es la atención primaria, ¿no es cierto? Y que hoy día alguien, voy a poner un ejemplo burdo, digamos, pero alguien se corta, digamos, la ceja y va al hospital. En cualquier otro país, digamos, desarrollado, ¿no es cierto? Van primero quizás a la farmacia, que tiene un centro de atención, digamos, que está conectado con l'ISAPRE y el centro de salud. Y tú llegas al hospital en ese país y pasas siempre a ser el último a atenderte hasta que el tipo aprende que después de 5 horas tiene que ir, ¿no es cierto?, a su servicio más cercano. Y ese es el problema que tenemos. Entonces estamos sobredimensionando hospitales con unos estándares que son de Suecia, de Suecia, cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, en la realidad de Chile con el ingreso per cápita de Chile. Entonces esa otra cosa que nosotros detectamos es decir, ojo con eso, porque eso es lo que está presionando también el aumento de la dotación. Matías, ¿y hay alguna forma de calcular cuánto, porque se hablaba aquí, no está diciendo 100.000 operadores políticos o parásitos, como también se les ha llamado, ¿no? ¿Hay alguna forma de calcular cuánta gente efectivamente son, por decirlo en términos muy sencillos, apitutados políticos que no están haciendo una pega real? No existe, ¿no? O sea, eso obviamente hay que verlo uno a uno. Digamos, uno podría decir que la gente de confianza directa de los ministerios, yo me he tocado interactuar por lo menos con la gente, los asesores del ministro de Hacienda, digamos, del ministro Marcel y ahora del ministro Grau. Y yo por lo menos no veo ninguno que sea un operador político. O sea, son políticos, digamos, pero no son operadores. Yo entiendo operador político, un tipo que en el fondo está en ese cargo por ser operador y no por sus capacidades técnicas. Así lo entiendo yo. Y por lo menos yo en el Ministerio de Hacienda eso no lo he visto, digamos. Ahora, puede existir y en todos los gobiernos existe. De nuevo, aquí no podemos predicar, ¿no es cierto?, de la superioridad moral. En todos los gobiernos existen gente que está contratada y que no tiene las capacidades, etcétera. Ahora, ¿cuántos eso en este gobierno? No lo sé. No lo sé. Eso es algo que se tiene que... Y además esas personas probablemente son todos los que van a salir después, digamos. O sea, es muy natural que haya un... Y no hay reemplazo, ¿no? Porque cada gobierno entra con su gente también, naturalmente, ¿no? Obviamente. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos en la reforma del empleo público es que esa cantidad de personas que entran y salen sea un número, 3.000, 4.000, el número que sea, digamos, pero que se conozca y por lo tanto, cuando tú entres como una nueva autoridad, tú sabes que esa persona va a salir y no va a empezar a sacar a gente que lleva años ahí, que de repente que son gente, por lo menos de los que yo conozco en el Ministerio de Hacienda, gente que hace muy bien la pega y que conoce el Estado como ninguno y que nos cuida los recursos públicos mucho mejor que el ministro de Hacienda, el director de presupuesto. ¿No hay, Matías, en Chile demasiados cargos que dependen finalmente del presidente de la República? ¿No deberíamos tener menos cargos que dependan de presidencia y una carrera o una alta dirección pública fortalecida o lo que sea para que ese tipo de cargos, salvo los cargos de mayor responsabilidad, por supuesto, vayan cruzando gobiernos y no dependan de estar cambiando cada 4 años? Hay muchos que se cambian y yo creo que le hacen un flaco favor porque el efecto inmediato es la ejecución presupuestaria. Yo que soy hombre de los números, digamos, el primer año de cambio de gobierno, digamos, un nuevo gobierno, la ejecución presupuestaria es muy mala. Y se termina ejecutando en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no saben, porque cambian a las personas que saben y entra gente que no sabe o que cree que sabe.
Entonces eso finalmente genera una parálisis en algunos sectores, sobre todo en las obras públicas, que eso es terrible, digamos. Pues las obras públicas está construyendo un puente importante para la zona, digamos, y te cambian al jefe y dicen, no, paremos todo, quiero revisar todo, esto está con sospecha, y entonces te retrasan la obra y terminas ejecutando eso en gasto corriente, cosas que no son productivas para el país. Entonces, sí, deberían existir más. Creo que el caso Reino Unido es un caso que tenemos que imitar, donde básicamente, ¿no es cierto?, sale el primer ministro y entra su buen gabinete, entra, no sé, con un staff de 10, 15 personas cada ministro y todo el resto son funcionarios de carrera, que tienen una carrera funcionaria. Pero para eso, Daniel... Hasta el gato de Downing Street se mantiene, digamos. Exacto. O sea, que esté de primer ministro. Pero para eso, Daniel, creo que es importante que primero haya una reforma del empleo público, porque en el fondo tiene que existir ese proceso, ¿no es cierto?, donde la entrada por mérito y no por pituto, y también que tenga una carrera funcionaria, ¿no es cierto?, con incentivos, no solamente para los que lo hacen bien, sino que para los que lo hacen mal también tengan un camino que uno los pueda, ¿no es cierto?, vincular por desempeño y no por razones políticas. Claro, ahora, eso también ningún gobierno lo ha podido hacer porque evidentemente también los funcionarios públicos son un grupo de presión y un grupo de poder muy influyente. Y eso hace que, por ejemplo, cuando se ven las evaluaciones, prácticamente todos los programas del Estado y todos los funcionarios públicos están evaluados como sobresalientes. Sí. Pensar en hacer este tipo de reformas para que haya más flexibilidad efectivamente y se pueda incentivar a los mejores y que las personas que no cumplen se vayan yendo, también es tremendamente difícil. O sea, ningún gobierno ha podido poner el cascabel al gato. De hecho, el último resabio de la dictadura que tenemos, el estatuto administrativo, pero sí, Daniel, yo por lo menos veo que hoy día transversalmente, de hecho este gobierno va a presentar en las próximas semanas una reforma del empleo público, digamos, hay un consenso en estos criterios por lo menos que nosotros pusimos en la comisión, que no son inventos de nosotros, sino que los recogimos de varios grupos de distintas sensibilidades políticas. Ahora, es difícil, y cómo tú lo haces para justamente no tener esa resistencia, lo haces de aquí en adelante. O sea, tú no le puedes quitar los derechos a los que están, sino que dice, de aquí en adelante, las contrataciones de aquí en adelante se van a regir por este estatuto, tal como lo haría cualquier cambio laboral, digamos. No afecta... No afecta de forma retroactiva al resto. Entonces, eso es lo que te abre la ventana. Ahora, mi experiencia, yo he sido asesor de organismos internacionales en reformas del empleo público en países desarrollados. Ninguna reforma del empleo público te va a costar menos en el corto plazo. Va a haber un costo que tienes que pagar. Porque para que los empleados públicos, como tú bien señalabas, digamos, accedan y apoyen esta reforma, tú tienes que darle algo a cambio. Y eso no es gratis. Entonces, en el largo plazo te permite ordenar esto y generar los incentivos correctos para tener a la gente correcta. Pero en el corto plazo eso te va a costar plata. No es un ahorro. Matías, con el Estado que tenemos hoy en Chile, con el tamaño que tiene, con lo bueno y con lo malo que tiene, los discursos tipo motosierra, ¿crees que tienen sentido en Chile? Mira, una buena pregunta, Daniel, porque yo estaba mirando, he estudiado bastante el caso de Milei y Argentina. Fíjate que Argentina, si le va bien en los próximos 5 años, se hace todo lo que está escrito en un paper, en un libro hoy día, si le va bien, va a terminar con un gasto público a nivel de gobierno general, para hacer la comparación, porque la organización de Argentina es muy similar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Por Estado federal, y nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un gobierno central, por eso hay que compararlo a nivel de gobierno general, y no como lo hacía José Luis Daza, que lo comparaba a nivel de gobierno central, en un intercambio que tuve con él. Si hace todo bien, va a terminar con 4 puntos del PIB de gasto mayor que Chile. 4 puntos. Y si lo hace todo bien en el empleo público, que es donde están los ñoquis, donde están, ¿no es cierto?, los que abusan del Estado, va a terminar con un gasto público en empleo 3 puntos del PIB superior al de Chile. Eso sí, consigue sus metas, Milei. Si le va, o sea, se hace todo by the book, ¿no es cierto?, por libro. Y obviamente uno, ¿no es cierto?, tiene una idea, una planificación, pero obviamente en el camino siempre te van surgiendo dificultades de no alcanzar eso. Entonces, cuando a mí me dicen tenemos que imitar a Argentina, o traemos a este tipo, ¿no es cierto?, que trabaja con Milei y que nos viene a dar cátedra aquí. Bueno, en la economía hay una cosa que se llama los rendimientos decrecientes. O sea, la primera grasa es más fácil de sacar, digamos, claro, pero ya cuando está avanzando, digamos, es muy difícil. Y en Chile no estamos en la primera etapa, digamos, estamos, no voy a decir en la última, pero sí en una intermedia, ¿no es cierto?, donde es mucho más difícil hacer el aporte marginal a eso. Y eso hay que tener conciencia porque además los países hacen esto, Daniel,
y de nuevo ese otro error, digamos, de los datos que se muestran, y dicen, no, si es posible, en promedio los países que hacen ajustes lo hacen 2 puntos del PIB. Sí, pero mira la situación donde estaban. Estaban con una deuda que el mercado no les daba un peso más. Mira Francia cómo está. Los países que en general hacen ajustes de ese nivel, el mercado financiero los tiene muy castigados. Chile, hoy día, se financia al spread, que en el fondo es el riesgo soberano, que es el mismo spread cuando Chile... que alcanzaba Chile en el mercado o que lograba rescatar fondos en el mercado, que cuando no tenía deuda. Cuando no tenía deuda. Entonces, ¿qué ha pasado entre medio? Chile ha crecido en términos de institucionalidad, el mercado valora, digamos, el Estado, o sea, la forma en la cual hemos creado y hemos impuesto nuestras reglas, más allá de que tengamos 40 puntos del PIB más alto. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que cuando nos venga la próxima crisis, ¿no es cierto?, ya no vamos a tener 40 puntos del PIB, vamos a tener 50. Y ahí empezamos, ¿no es cierto?, a llegar a un límite donde eso empieza a ser complicado. Pero lo que te quiero transmitir es que para hacer los ajustes, los países necesitan a alguien que los empuje. La política no se va a mover porque, oye, pongámonos todos de acuerdo, mira, el déficit tenemos que bajarlo. Eso no es suficiente para la política. Por eso el rol del Consejo Fiscal es muy importante. Por eso... la presión pública, a mí siempre me gusta criticar desde un punto de vista, oye, la situación fiscal, tienen que ajustar el déficit, etcétera. No porque estemos en un país que está quebrado, ¿no es cierto?, o que se está quedando de pedazos, sino que más bien es porque la única forma de subirle el costo a las autoridades. Si nosotros no vamos a meter al ministro de Hacienda a la cárcel porque no cumple la meta de déficit fiscal, pues. Lo que tenemos que hacer es subirle el costo y decir, se equivocó y se equivocó por harto. Entonces, el próximo año el ministro va a tener más cuidado, porque obviamente tiene su ego, su reputación y no quiere que el gobierno, ¿no es cierto?, se vea afectado por aquello. Es la única forma de hacerlo. Y los otros países, como Argentina, lo hacen porque en vez de financiarse a 100 puntos base, como lo hace Chile, está financiando a 1.500 puntos base. No tiene opción. ¿Te fijas? Entonces, la realidad es totalmente distinta. Matías Acevedo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias, pues, Daniel. Encantado. Estamos despidiendo ya esta nueva edición de Lo que Importa. Invitamos también para que fueran parte de este debate a Jorge Quirós y Bernardo Fontaine, los principales líderes del programa económico de la candidatura de José Antonio Kast. Queríamos tener también su punto de vista. Ellos se excusaron de participar en el programa. Esperamos que haya servido también para tener mayor claridad acerca de lo que realmente significa la reforma del Estado y cómo llevarla a cabo de una manera seria, porque es un tema que creemos que importa y mucho para el futuro de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, el lunes. Recuerden, Animales Políticos junto a Cristóbal Belolio con todo el pulso de la campaña electoral, y los miércoles para analizar en profundidad otro tema que importa. Hasta entonces, chao. Lo que importa fue presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.